Vamos a meternos de lleno en un momento clave, fascinante y totalmente fundacional de la historia de España. A ver, pensadlo por un segundo. Un país en plena guerra, invadido por un ejército extranjero, con los reyes fuera de juego, y en medio de todo ese caos, un grupo de valientes se reúne en una ciudad casi aislada para, literalmente, reinventar el país desde cero. Venga, vamos a desentrañar esta historia que es increíble. Y aquí va la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que en las peores circunstancias, con un país patas arriba, nazca una constitución? Pues justo eso es lo extraordinario de las Cortes de Cádiz. Nos enseña cómo una crisis tremenda, un auténtico vacío de poder, puede ser la chispa que enciende el cambio más radical que se puede imaginar. Vale, para no perdernos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el contexto, el lío que había montado con la crisis y la guerra. Después, nos metemos en la reunión de las Cortes. Veremos cómo empezaron una revolución a base de decretos, analizaremos su obra cumbre, la famosa Pepa, y acabaremos viendo qué pasó con todo aquello, con ese legado de un sueño que se interrumpió. Venga, pues vamos al lío. Nos plantamos en 1808. La cosa está que arde en España, con la guerra de la independencia contra Napoleón. Pero el problema no era solo de tiros y cañones, que también, sino algo mucho más gordo. Una crisis de poder. ¿De quién manda aquí de verdad? A ver, la gente de a pie no tragaba. No aceptaron que Napoleón pusiera a su hermano José Bonaparte como rey después de hacer que Carlos IV y Fernando VII renunciaran en Bayona. Esto provocó algo nunca visto. El sistema de poder de siempre, el del antiguo régimen, se vino abajo. No había una autoridad que la gente reconociera. Y claro, de repente la pregunta era, ¿y ahora quién manda en España? La respuesta no estaba en un palacio, sino en el pueblo que se levantó en armas. Fijaos qué locura de pocos años. Todo empieza, claro, con las abdicaciones y el levantamiento del 2 de mayo en Madrid. El poder se rompe en 1000 pedazos, en juntas locales que se organizan para luchar. Para coordinarse, crean la Junta Central Suprema. Y ojo con esto que es súper importante. Un organismo que no viene del rey, sino del pueblo, asume la soberanía nacional. Al final, acorralados por los franceses, la Junta se disuelve y le pasa la patata caliente a un consejo de regencia que, en nombre del rey ausente, da un paso revolucionario. Convocar Cortes Generales. ¿Y por qué Cádiz? Pues no fue a cara o cruz. Cádiz era una ciudad que hervía, comercial, abierta al mundo, con una burguesía con ideas nuevas, ilustradas, y lo más importante de todo, estaba protegida por la flota británica y sus murallas. Era, vamos, el único trozo de la península libre de franceses. El lugar perfecto para empezar a cambiarlo todo. Pero que nadie se piense que estas cortes eran como las de antes, para nada. Esto era otra cosa. Una única Asamblea Nacional, donde cada diputado tenía un voto y representaba a toda la nación. Y cuando digo toda, incluyo por primera vez a los territorios de América y Asia. Y nada más llegar, el 24 de septiembre de 1810, ¡pum!, primer decreto y primera bomba. La soberanía nacional reside en las Cortes. Ahí es nada. Y la gente que se juntó allí era un cuadro. La verdad, tenías a miembros de los de siempre, curas y nobles, pero sentados a su lado había abogados, militares, funcionarios y, sobre todo, burgueses con ideas liberales que para la época eran la bomba. Esta mezcla, que además incluía representantes de América, ya te aseguraba que el debate iba a ser intenso. Además, como muchos diputados de las zonas ocupadas no pudieron llegar, los sustituyeron suplentes que vivían en Cádiz, que solían ser de los más liberales, así que el equipo pro cambio salió reforzado. Y claro, con tanta gente diferente, el debate estaba servido. Había, digamos, dos equipos principales. Por un lado, los liberales, como Argüelles o el Conde de Toreno, que estaban a tope con las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, y querían darle la vuelta a todo. Por otro, los absolutistas, o serviles como les llamaban, que querían que todo siguiera como siempre, y en medio un grupo que buscaba reformas, pero sin pasarse. La cosa estaba calientita. Vale. Y mientras media España estaba a tiros, en Cádiz la guerra se hacía con papel y tinta. Fue una auténtica revolución a golpe de decreto. Vamos a ver cómo empezaron a desmontar el chiringuito del antiguo régimen, pieza por pieza. Y no se anduvieron con chiquitas, ¿eh? En 1810, ¡zas!, libertad de imprenta. Bueno, con matices, que de religión mejor no hablar, pero fue un paso de gigante para que hubiera debate público. En 1811, ¡pum!, abolición de los señoríos, o sea que los nobles ya no podían impartir justicia en sus tierras. Esto era gordo, ¿eh? Un paso clave hacia la igualdad ante la ley. Y en 1813, la guinda del pastel. Adiós a la Inquisición. Imaginaos el debate que se montó con eso. Fue tremendo. Y mirad, en 1811, en plena faena legislativa, tomaron una decisión que hoy nos parece obvia, pero que entonces fue absolutamente revolucionaria. Tal cual. Se acabó oficialmente la tortura para sacar confesiones en los juicios. Una práctica salvaje que llevaba siglos aceptada, prohibida. Un pasito más, y muy importante, en la defensa de los derechos de la persona y en la modernización de la justicia.
Y llegamos al plato fuerte, a la obra maestra de las Cortes de Cádiz. Después de más de un año de debates intensísimos, el 19 de marzo de 1812, día de San José, y de ahí lo de la Pepa, se promulgó la primera Constitución de la historia de España, el documento que lo iba a cambiar todo. Quedaos con esta frase, es el artículo 3º y es la clave de todo. ¿Qué significa? Pues que el poder ya no viene de Dios y se lo da al rey. No, el poder es de la gente, de la nación en su conjunto. El rey ya no es el dueño del país, es un órgano del Estado, uno más, que tiene que cumplir la ley como todos. Menudo cambio de mentalidad, ¿eh? Vamos a verla un poco en detalle. Por un lado, era súper moderna. Monarquía constitucional, separación de poderes de manual, legislativo para las Cortes con el rey, ejecutivo para el rey y judicial para los tribunales. Perfecto. El tema del voto, sufragio universal masculino, indirecto. Para la época era avanzadísimo, aunque bueno, las mujeres y los sirvientes domésticos se quedaban fuera. Reconocía un montón de derechos fundamentales. Pero ojo, también tenía su lado conservador. El rey seguía teniendo bastante poder, y sobre todo España era oficialmente un estado confesional católico, prohibiendo cualquier otra religión. Era un texto que intentaba contentar a todos. Todo esto sonaba genial, ¿verdad? Un planazo para modernizar España de arriba a abajo. Pero había un pequeño detalle con el que no contaban. La guerra se acabó, y el rey, ese por el que supuestamente se había hecho todo, volvió a casa. Y en 1814 vuelve Fernando VII, el deseado. La gente lo recibe por todo lo alto, como un héroe. Pero claro, la pregunta estaba en el aire. ¿Qué va a hacer el rey? ¿Va a aceptar ser un rey constitucional y cumplir con lo que se ha decidido en Cádiz? ¿O va a querer volver a mandar como antes, en plan, aquí mando yo? Pues la respuesta no pudo ser más clara y más decepcionante. El choque entre lo que se soñó en 1812 y la realidad de 1814 fue total. De monarquía constitucional a monarquía absoluta otra vez, de soberanía nacional a soberanía del rey, de derechos y libertades a la nada. Borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada. Fernando VII cogió la Constitución y todo el trabajo de las Cortes y básicamente lo tiró a la basura. Con el apoyo de los sectores más reaccionarios, firmó un decreto el 4 de mayo de 1814 y declaró todo nulo y sin efecto. Se acabó el Parlamento, se acabó el liberalismo y muchos de los diputados de Cádiz acabaron en la cárcel o en el exilio. El sueño se había convertido en una pesadilla. Pero, ¿de verdad se puede matar una idea así como así? Pues no. Aunque la abolieron, la Pepa se convirtió en un mito, en la bandera de todos los que lucharon por la libertad en España durante el siglo XIX. Volvió durante el trienio liberal de 1820, gracias a Riego, e inspiró a todas las constituciones que vinieron después. Y no solo eso, cruzó el charco, sirvió de modelo y de inspiración para las nuevas repúblicas de Hispanoamérica. Así que, para terminar, nos queda esa pregunta en el aire. Vale, un rey la abolió en 1814, pero ¿se puede borrar una idea tan potente con un simple decreto? La historia de las Cortes de Cádiz nos demuestra que no, que una vez que la gente prueba la idea de que el poder es suyo, de la nación, esa idea ya no se va nunca.